Bajo la superficie tranquila del lago Titicaca, ese espejo azul que parece inmóvil entre montañas, existe otro paisaje, un mundo de piedra, metal y secretos. A 3.880 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre Perú y Bolivia, el lago navegable más alto del planeta ha sido sagrado durante siglos. Pero la arqueología subacuática sugiere que, en ciertos periodos, estas aguas no solo recibieron plegarias y ofrendas simbólicas, también pudieron ser escenario de rituales extremos. Para los pueblos andinos, el Titicaca nunca fue solo un lago. Era origen mítico y punto de contacto entre lo humano y lo divino. Se le llamó Cuna del Sol, porque según la tradición, de allí emergen fuerzas y relatos capaces de fundar dinastías y justificar imperios. Y como en muchas religiones antiguas, lo sagrado podía exigir un precio. Este relato sostiene que, alrededor del Titicaca, ese precio pudo pagarse con sangre. Los primeros indicios modernos aparecieron en 1966, cuando una expedición de buceo reportó estructuras sumergidas. Fue una pista llamativa, pero durante décadas el fondo del lago siguió siendo un territorio difícil, frío extremo, poca visibilidad, gran profundidad y logística pesada por la altitud. El salto llegó en 2012, cuando el Dr. Christophe Delair, de la Universidad Libre de Bruselas, inició un proyecto subacuático sin precedentes en la región. Durante 7 años, el equipo acumuló alrededor de 220 días de trabajo y más de 1.350 inmersiones. Con ese esfuerzo, se documentaron 27 sitios arqueológicos subacuáticos y se catalogaron más de 20.000 artefactos. También se logró algo clave: registrar los hallazgos con método, ubicarlos en mapas y entender patrones, no solo objetos sueltos. Porque cuando miles de piezas aparecen juntas en puntos concretos, el lago deja de ser un lugar de pérdidas accidentales y pasa a ser un espacio de depósitos intencionales. El conjunto es enorme en el tiempo. Cubre alrededor de 700 años, desde el periodo Tiwanaku, aproximadamente 500 a 1100 después de Cristo, hasta el periodo Inca, que termina con la conquista española en 1532. Eso cambia la escala. No es un episodio aislado, sino una tradición prolongada que atravesó cambios políticos sin perder su carga sagrada. Los objetos recuperados hablan de riqueza y planificación. Aparecen medallones de oro, incensarios con forma de puma, figurillas, colgantes de turquesa, piezas de lapislázuli y piedras preciosas. Y se repite una firma ritual: las conchas de Spondylus, asociadas al prestigio y a lo sagrado. Estas conchas vienen del Pacífico, incluso de zonas cercanas a Ecuador, lo que implica redes de intercambio y una logística impresionante. Rutas, cargadores, tributos y control territorial. Aquí conviene detenerse en la logística, porque la logística también es ideología. Transportar conchas marinas, turquesas, oro y piedras desde cientos de kilómetros no se hace por capricho. Significa rutas establecidas, personas dedicadas al traslado, alianzas y un poder capaz de sostener esa cadena durante generaciones. También significa intención. Si algo viaja tanto para terminar en el fondo de un lago, no es un accidente, es un mensaje. Un mensaje a los dioses, sí, pero también a las comunidades. Tenemos poder, tenemos riqueza y podemos ofrecer lo que otros ni siquiera pueden conseguir. El arqueólogo boliviano José Capriles, Universidad Estatal de Pensilvania, colaborador del proyecto, ayuda a encuadrarlo. Tiwanaku convirtió el lago en un centro religioso de escala imperial. Y la evidencia no es solo material. En el fondo se hallaron huesos de al menos 3 llamas jóvenes con marcas de corte compatibles con una matanza ritual. La hipótesis es que fueron sacrificadas y depositadas junto con objetos valiosos como parte de ceremonias cuidadosamente planificadas. Hasta aquí, podría parecer solo sacrificio animal. Pero lo verdaderamente inquietante aparece con los restos humanos. Entre los miles de hallazgos se reportan numerosos fragmentos de huesos humanos. La interpretación presentada es directa. No serían accidentes ni muertes naturales. En 2014 se recuperó una evidencia especialmente simbólica. Una caja de ofrendas inca intacta, tallada en piedra andesita pulida. Dentro había 2 piezas, una miniatura de llama hecha con concha de Spondylus y un brazalete de oro. El hallazgo refuerza la continuidad. Siglos después de Tiwanaku, el lago seguía recibiendo ofrendas de alto valor. El relato añade una posibilidad inquietante: que la caja hubiera contenido también elementos orgánicos ya desaparecidos por descomposición. Entre las hipótesis se menciona sangre humana. Si fuera correcto, la caja no sería solo un contenedor bonito, sino parte del acto mismo del sacrificio. Alonso Ramos Gavilán, en el siglo XVII,
describió ceremonias llamadas Vilacota, donde sacrificios humanos teñían de sangre las aguas del lago. Durante mucho tiempo, estas crónicas se miraron con sospecha por su posible uso propagandístico, exagerar violencia para justificar la conquista. Pero el argumento aquí es que la evidencia subacuática podría estar devolviendo credibilidad a parte de esos relatos. No significa aceptar cada línea como literal, pero sí admitir que tal vez no eran pura invención. El relato conecta además la vilacota con la capacocha, una práctica inca famosa por su organización. En esa tradición, niños de linajes nobles eran seleccionados como ofrendas para deidades como Inti y la Pachamama. Se menciona el uso de alcohol y hojas de coca antes del sacrificio y que existen más de 20 sitios vinculados a capacocha en Sudamérica. Pero aquí se subraya una diferencia. Muchas capacochas terminan en enterramientos rituales, mientras que en el Titicaca lo que se observa son depósitos y concentraciones en puntos específicos, como si el lago fuera el destinatario directo del rito, casi una entidad viva que recibe la ofrenda. Los artefactos de oro aportan además una dimensión simbólica. Algunos medallones representarían a una deidad de rostro radiante asociada a Tiwanaku, una figura solar cuyos rayos salen del rostro. Luego aparece un nombre que concentra miedo y leyenda: Huilacota, lago de sangre. Según registros coloniales, existió una isla donde los sacrificios humanos eran especialmente intensos. Con el tiempo, el aumento del nivel del lago habría sumergido esa isla bajo más de 30 metros. La paradoja es brutal. El mismo lago que recibió las ofrendas pudo haber conservado el sitio, protegiéndolo del saqueo y del desgaste, como una cápsula del tiempo. Si esa isla fue real, su sumersión sería, en cierto modo, la razón de que hoy podamos encontrar evidencias. Para sostener que estos rituales fueron sistemáticos, se citan dataciones por radiocarbono que ubican algunos depósitos entre el 794 y el 964 después de Cristo, coincidiendo con la expansión de Tiwanaku. Desde ahí se propone una lectura política. Los sacrificios no serían violencia aleatoria, sino rituales organizados con función estatal. Se describe como terror religioso patrocinado por el poder. Ceremonias diseñadas para impresionar, intimidar y legitimar autoridad ante poblaciones diversas. En otras palabras, religión como herramienta de cohesión, pero también como instrumento de control. El arqueólogo Paul Goldstein, Universidad de California en San Diego, aporta contexto. Tiwanaku fue un imperio enorme del que fuera de Sudamérica mucha gente sabe poco. En su apogeo habría controlado territorios extensos desde la costa del Pacífico hasta regiones cercanas a la Amazonía. Desde esa perspectiva, lo del Titicaca no sería un rito local, sino un rito imperial, y la continuidad hasta el periodo inca sugiere una herencia. Los incas habrían retomado y reconfigurado prácticas sagradas previas, integrándolas en su propio lenguaje de poder. Nada de esto habría sido posible sin tecnología moderna. Se usó sonar para ubicar estructuras, fotogrametría subacuática para reconstruir sitios y escaneo 3D para documentar con precisión. Drones inspeccionaron la superficie y buzos descendieron a profundidades extremas, incluso a 70 metros, en un ambiente helado. El frío y el bajo oxígeno en profundidad actúan como un refrigerador natural, preservando evidencias que en otros lugares se habrían perdido. Gracias a eso, hoy se pueden reconstruir contextos y no solo coleccionar piezas. Las implicaciones son incómodas, pero claras. Por un lado, el hallazgo muestra civilizaciones sofisticadas, metalurgia avanzada, redes de intercambio, iconografía coherente y rituales complejos que requieren recursos. Por otro, derriba la visión romántica de un pasado siempre armonioso. Aquí se plantea violencia ritual integrada al poder. No se trata de juzgar con moral moderna, sino de entender cómo se construía la autoridad, cómo se negociaba el miedo y cómo se administraba lo sagrado. En el presente, se menciona un plan para construir un museo submarino de unos $10 millones, con apoyo de la UNESCO. La idea es que el público pueda observar yacimientos a través de paredes de cristal y conocer artefactos recuperados, convirtiendo un legado oscuro en educación y conservación. También sería una forma de proteger el patrimonio frente a saqueos. Cuando un lugar se hace visible y se valora públicamente, es más difícil que desaparezca en silencio. Al final, el Titicaca se vuelve un espejo. No solo refleja el cielo andino, refleja lo que las sociedades son capaces de hacer en nombre de la fe y del poder. Un lugar llamado Cuna del Sol, que según esta evidencia, también pudo ser un lugar de muerte. Y mientras la ciencia sigue descendiendo, cada pieza que emerge obliga a mirar el pasado con menos romanticismo y con más verdad.